Me voy a meter un poquito más a cuadro para dejar al señor Barber tranquilito. Si es que nos puedes poner toda la obra durante todo el tiempo, pónmela desde cero, a ver si nos dura esos 8 minutos. Y me la van repitiendo, Davidcito. Mi querido Félix, ¿ontás? Dice mi Félix, pues aquí estoy. Efraín Cortés, gracias Francisco Zamudio Valdera, Carlos Jiménez, Linda Patri. Tenía rato que no oía a Linda Patri. Amer, buenos días, Moisés Arán, Polo Pérez Colín, Leti Velasco, Rubencito Hernández, Rodrigo Velázquez Vargas. Qué bueno que me hacen el favor de acompañar con esta introducción a manera de cambio. Acuérdense ustedes que no vamos a hablar nada más de ese pasado tormentoso de la política y cosas peores, como decimos aquí en este trabajo, sino estamos haciendo estas revelaciones de manera histórica, pero también algunas ya son conocidas y no por eso son menos importantes, pero también la esperanza de tener un México distinto, un México, un futuro mejor. Creo que ya me echaron porras con mi escudito nacional que traigo aquí todos los miércoles. Vamos a tener a México aquí cerca de nuestro corazón para que nos motive, para que nos inspire y que tengamos fe en las instituciones. Hemos dejado de lado pues toda la parte legal de nuestro país. Muchas cosas ustedes se sorprenden que el presidente pues las haga de facto, no las hace de jure, no todo en la pizarra que tiene el López Obrador va a ser de derecho, ¿no? Muchas son de el hecho o de, a veces como dicen, muchos que los critican o que lo critican, o muchos de los que critican a Morena, es que son gente improvisada. Yo no lo sé, pero no voy a hablar ahorita del caso caótico de Germán Martínez, pero sí seguramente que tenemos problemas en los rubros de salud. Lo hemos consignado aquí en este trabajo. Yo creo que los legisladores deben ejercer la fuerza, la presión de ese contraste que hacen siempre al poder, ese equilibrio de poderes que se da entre tres, fundamentalmente el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial. Creo que los legisladores tienen muchísimo trabajo, pero me estaba yo yendo al día de ayer, si recuerdan, que teníamos pendiente. Yo les di una nota porque vimos de la polución, acerca del reciclaje, de cómo era importante que muchas empresas en nuestro país y fuera de ella finalmente están consiguiendo logros, algunos magros, pero algunos muy importantes, como DHL, como Apple, como algunas otras empresas de gran calado, que tienen como relevancia el tomar acciones ya definitivas en contra de los propios productos o embalajes que hacen. Y creo que estamos hablando de un cambio importante, que la sociedad, miren, a donde he ido, ahora que tuve la oportunidad de estar hablando con nuestra madre tierra, o tierra madre, que de ahí nacimos, finalmente son nuestros antecesores, nuestros ancestros, ¿no? La madre tierra, la madre patria, urda, y que anduve por allí, también andan bien peleados con el plástico, ¿no? Y no se dice popote, aquí no lo usamos ya las pajillas, ¿no? Así se enojan cada vez que hablamos de plástico. Yo creo que también ha llegado y ha permeado, qué bueno, esta nueva cultura del crecer como nación, que nazca una nueva simbología para todos nosotros de cuáles trastes o cuáles inventarios tenemos que usar para beneficio y para bienestar de la sociedad toda. Pero fíjense que yo tuve un desatino el día de ayer. Tenía yo una nota que me pasaron por aquí, no, Davidcito, tengo una fuente por ahí, no la voy a revelar porque prefiero mejor guardármela, pero fíjense que estas chiquitas, yo les dije ayer con respecto a la polución, y es muy importante, muchas de las leyes que va a crear el legislativo tienen que estar en torno a la vida, el desarrollo de la vida, la creación de nuevas fórmulas. Dame el hecho, ahí está. Tenemos un océano contaminado, tenemos un aire que tristemente huele a humo, la Ciudad de México, en varias delegaciones que antes eran delegaciones, ahora son municipios, pues ahora se quejan del olor a humo. Pues ese olor ha sido característico en muchos estados de esta república, esta gran y hermosa República Mexicana. Pero yo dije que ayer, erróneamente dije que eran 2 chicas del Poli mexicanas, y no es cierto. Nos dimos a la tarea, terminando el programa, de la búsqueda de que estas estudiantes que crearon una bacteria que come el plástico de los océanos, lo transforma en el agua. No duden que un legislador en el futuro, que es el encargado de hacer que funcionen las leyes, y más allá, que creen o construyan leyes,
y que tengan representatividad del Estado mexicano, de todos nosotros, obliguen a la población a hacer uso de estas fórmulas, vamos a decir, como esta medicina para el océano. Estudiantes crean bacteria que come el plástico de los océanos y lo transforma en agua a través del CO2. Imagínense qué maravilla del legislador que ya pudiéramos tener nuevas leyes que apoyen a la madre naturaleza, a la madre patria, a todas estas formas nuevas que se vienen de derecho, y en ese es el tema que veían nuestros legisladores en el siglo XIX. Pero esto lo estamos tomando como un ejemplo. Primeramente, ofrecerles la disculpa que no fue precisa la información, ya las tenemos. El día de mañana les voy a presentar a estas dos chiquitas que, bueno, tienen caritas no de canadienses, parecen chinitas, pero se llaman Miranda Wang y Jeannie Yao, dos jóvenes canadienses de 20 años de edad. Recientemente han desarrollado una bacteria capaz de biodegradar el plástico de los océanos. Bueno, después de esta disculpa, ahora sí, regreso a mi tema del día de hoy. Les decía que para terminar la cuarta legislatura ya íbamos a llegar a la quinta, pero también tengo una justificación. Les dije, la biografía de la estructura del Congreso de la Unión en México está formada por Berlín Valenzuela Francisco, Fix Zamudio Héctor, Heck Philippe, Mancela Andrea, Pactet Pierre, Pedrosa de la Llave Susana Talía, que es mi prima y lo digo con mucho orgullo. El Congreso de la Unión, Integración y Regulación me hizo leer un libro que editó la UNAM en 1997, la Real Academia Española, por supuesto, Juan Jacobo Rousseau, El Contrato Social, que es muy importante, Sánchez Bringas Enrique, en Derecho Constitucional, Fernando Santaolalla y Ware Casey, las legislaturas, una serie de estudios parlamentarios en la Cámara de Diputados en México de 1981. Todo esto me dio la oportunidad de conocer la estructura del Congreso de la Unión en la discusión, sobre todo, que se va a venir ahora en los hechos históricos en comento que hemos tenido en la palestra, principalmente a Benito Juárez hasta 1872, que fallece, y después Sebastián Lerdo de Tejada, que toma pues la primera magistratura del país porque era presidente de la Suprema Corte de Justicia, y así está nuestra ley. Desde ese momento ya era el sustituto natural, un vicepresidente, y después hasta pues entrados ya un poquito más de 4 años, hasta 1876, ya Porfirio Díaz ya de facto también es elegido presidente, y de ahí nos vamos al porfiriato. Y por eso sustento mi dicho, que hago notar a todos ustedes que de la cuarta legislatura pasaremos durante todo el porfiriato haciendo un resumen y una síntesis que me ha proporcionado, y que le agradezco muchísimo al Congreso de la Unión en una edición especial que tiene en el capítulo 3 de Altibajos Legislativos de 1857 a 1910. Por supuesto, empezaremos una vez que ya los conservadores y la Iglesia se sorprendieron ante el espíritu liberal y el apoyo a las medidas reformistas del emperador. Este periodo, ya les dije, que dura del 28 de mayo del 64 al 19 de junio del 67, cuando ya es fusilado Maximiliano, Miramón y Mejía, y el presidente Juárez pudo regresar a la capital de la República. Ahí voy a tener esta entrega durante 2 o 3 semanas. Perdónenme que ya no me meta a detalle, creo que vamos a sustituir ahorita la parte humana de estos próceres que tuvimos, de esta gente tan destacada, sobre todo en la primera legislatura de 1857. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de quienes vimos en ese momento histórico? La Constitución que fue jurada el 5 de febrero de 1857, en su redacción participaron 155 brillantes liberales. Entre ellos vimos, acuérdense por favor, Ponciano Arriaga, ¿se acuerdan? León Guzmán, Ignacio Ramírez el Nigromante, Guillermo Prieto, Santos Degollado, Manuel Doblado, José María del Castillo Velasco, Valentín Gómez Farías, Francisco Zarco, Ignacio Luis Vallarta,
Pedro Escudero y Echanove, Marcelino Castañeda, José María Mata, Melchor Ocampo, Isidoro Olvera, Joaquín Ruiz, Blas Valcarel o Valcárcel, Ignacio Mariscal, Simón de la Garza Melo, Mariano Ariscorreta, Juan Antonio de la Fuente, Prisciliano Díaz González, Antonio Aguado, Juan E. Barragán, Vicente López, José Eligio Muñoz y Pedro Ampudia. Dentro de ello, con las intervenciones, por supuesto, de los ministros de Comonfort, por supuesto, Luis de la Rosa, Ezequiel Montes y José María Lafragua. La Constitución, sí, del 57 quedó integrada por 8 títulos y 128 artículos que, entre otras cosas, no les voy a dar todo el resumen, la Constitución del 57 estableció la supremacía, sí, la supremacía de la Constitución, colocando al Estado por encima de todas las fuerzas e instituciones. Una república representativa, democrática y federal, con un gobierno dividido en los poderes en comento, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, que la soberanía nacional emana del pueblo y reside en él, que el poder legislativo en manos de una sola cámara, la de diputados, que trabajaría 2 periodos de sesiones al año. Desapareció el Senado. Acuérdense ustedes que había que darle una fortaleza al espíritu del pueblo y los representantes directos del pueblo son los diputados. Luego entonces el Senado tuvo que esperar hasta la inserción nuevamente en el 1874, de Sebastián Lerdo de Tejada, y nuevamente se le da como contrapeso a la Cámara de Diputados la de senadores. Por eso desapareció el Senado en 1857 para en 1874 restablecerlo Sebastián Lerdo de Tejada. Como derechos del hombre, la igualdad, la libertad, quedando garantizados por el juicio de amparo, que la federación sería integrada en aquel momento por 25 estados y el territorio de Baja California, la supresión de las alcabalas, que eran estos impuestos que se daban como un hecho, a veces lamentable para el comercio, para las compraventas de artículos, la supresión de estas alcabalas y además de aduanas interiores, la definición de nacionalidad mexicana, las obligaciones de los mexicanos. Ahí lo tienen, también veremos las leyes de reforma. Sirva esto nada más como un antecedente de las pláticas que vamos a tener, sino de suyo, los hombres que dieron causa a estas legislaturas y que dieron las motivaciones suficientes en sus discursos, en sus controversias, para llegar a conclusiones. Acuérdense que sí es posible hacer puntos